Pues aquí tenemos el esquema de la Anglo 175. Como había comentado en el otro vídeo, no es una radio muy diferente a las demás y es relativamente moderna. Tiene 6 válvulas, una UCH42, que es la osciladora mezcladora, la UAF42, que es la de FI y detectora, la VC41, que es el preamplificador de baja frecuencia, y la UL41, que es la salida de baja frecuencia. Luego tenemos una UY41, que es la rectificadora, y el ojo mágico, que es la EM80. Entonces, por un lado tenemos que la alimentación de los filamentos es directamente de la red, están los filamentos en serie, y luego hay un transformador que por un lado tiene un secundario que alimenta el piloto, la luz de 6 voltios, y luego en el primario como autotransformador tiene la salida para la rectificadora, la UY41, que es el diodo rectificador, y luego un filtro en pi compuesto por una resistencia de 2K y un condensador de 40 microfaradios y uno de 25 microfaradios. Si ya nos movemos a la primera válvula, a la UCH42, tenemos por un lado el circuito del oscilador local, que son 3 circuitos sintonizados que para lo que son las 3 bandas que tiene esta radio: onda media, onda corta 1 y onda corta 2. Por otro lado tenemos también el circuito de sintonía con las 3 bandas respectivas. Y poco más, no tiene mayor diferencia de cualquier circuito de una válvula osciladora mezcladora. Por otro lado tenemos el circuito de frecuencia intermedia compuesto por la UAF42 y los dos tanques de FI, tanto la entrada como la salida. Además, en la UF42 se produce la detección porque tiene un diodo integrado. El circuito de salida de detección está compuesto por el secundario del segundo transformador de FI, donde hay un primer filtro RC de 50K y 100 picofaradios. Ahí tenemos ya el audio de baja frecuencia. Y por otro lado tenemos otra salida que va a otra RC compuesta por una resistencia de 3 megaohmios y un condensador de 20 nanofaradios, que eso es la constante de tiempo que se utiliza para el ojo mágico. La otra salida que hay es otro RC compuesto por 3 megaohmios y 5 nanofaradios, que es la señal del control automático de ganancia, que va por un lado a la reja de la UCH42 y por otro lado a la reja de la UAF42. Luego también la señal de baja frecuencia va a un circuito que en este esquema se ve aquí, hay dos partes, tiene un control de tono y uno de volumen. En la radio que yo me he encontrado no había ese control de tono. Y la verdad es que el circuito me ha llamado un poco la atención y he querido ver cómo funcionaba. Y lo que he hecho ha sido llevármelo a hacer una simulación, como veis aquí, reproduciendo por un lado la interfaz con la salida del detector y los dos potenciómetros. Entonces lo que he hecho es simular cómo varía la respuesta en frecuencia, en este caso del potenciómetro de volumen, que lo que vemos aquí es que tiene un comportamiento paso-banda, pero plano en lo que es la banda de baja frecuencia, por lo tanto se comporta como un potenciómetro que atenúa más o menos en función de la posición del cursor del potenciómetro. Y por otro lado he simulado el otro circuito, donde se ve cómo efectivamente en función de la posición del cursor el circuito es paso banda, pero se vuelve más paso bajo, digamos, o más va estrechando la banda de paso en función de la posición del cursor del potenciómetro.
Lo dicho, esto no está montado, pero me ha hecho gracia y bueno, por eso he querido hacer esta pequeña simulación. Lo siguiente que tenemos es ya el preamplificador de baja frecuencia, la VC41. Es una válvula en cátodo común. Los dos diodos que tiene integrados no se están utilizando. Y ya está, no tiene mayor secreto. Luego sí que hay una parte de selección de tonos, más que control de tonos, pues tiene tres RCs fijas para seleccionar diferentes ajustes de lo que sería el control de tonos, el jazz, voz y orquesta. Y al final tenemos ya la salida en la UL41, que es otra válvula de potencia en clase A, en cátodo común, que no tiene mayor, digamos, secreto. Lo único que sí que me ha llamado un poco la atención es el circuito de retroalimentación, que normalmente se toma, como en este caso, del secundario del transformador del altavoz, pero normalmente es a través de una resistencia, de manera que parte de la señal que hay en el secundario pues se reinyecta en el cátodo. En este caso, lo que se ha hecho es que el cátodo está referenciado directamente a la señal del secundario del transformador. Entonces, bueno, no pasa nada. Yo no sé, no lo había visto y me ha parecido muy interesante. Y esto es todo. Tal como os había comentado, la radio no es nada especialmente diferente a cualquier radio convencional. Quizás resaltar el circuito de salida de retroalimentación, pero nada más. Pues lo dejamos aquí. Hasta luego.